Tere Martínez es una dramaturga y educadora que se mueve entre los dos complejos mundos de la ciudad de Nueva York y de Puerto Rico. Yo llegué a Nueva York hace muchos años cuando vine a estudiar una maestría en teatro, y en ese momento pues yo quería desarrollar una carrera como actriz, y cuando me gradué de NYU empecé a trabajar con una compañía de teatro educativo que se llama Creative Arts Team, que todavía existe, ahora es parte, en ese momento era parte de NYU, ahora es parte de CUNY. Y ese fue un trabajo para mí que me cambió la vida, porque en ese trabajo nosotros hacíamos tour por las escuelas de la ciudad de Nueva York, y principalmente a mí me enviaban a los barrios latinos, porque como yo era bilingüe, y ahí yo aprendí la realidad de la ciudad de Nueva York, lo que era en realidad la ciudad, la gente que vive en la ciudad, las realidades, Dios mío, de esa gente que vive en una ciudad tan compleja, ¿verdad? Así que para mí me abrió los ojos sobre lo que es Nueva York, y a la misma vez me creó como deseo de educar. Lo que hacíamos era que usábamos el teatro como herramienta de enseñanza, y yo me di cuenta ahí de que además de hacer teatro, yo con el teatro podía educar, y eso se convirtió bien clave en mi carrera de dramaturga, porque muchas de mis piezas tienen mensajes donde yo quiero educar a la gente sobre lo que es ser puertorriqueño, nuestra realidad política. Así que a mí ese trabajo me cambió la vida. Y pues sí, empecé a trabajar como actriz tanto en el teatro en español como en el teatro en inglés. Y después de varios años me empecé a frustrar como actriz, porque estos papeles que yo hacía pensaba que no reflejaban la verdadera realidad del latino en Nueva York, especialmente después de ese trabajo que yo había hecho en Creative Arts, donde había aprendido tanto de la realidad latina de Nueva York. Y entonces yo tengo una queridísima amiga que es escritora, y ella me empieza a decir, pero Tere, si no te gustan esos papeles, pues entonces ¿por qué tú no empiezas a escribir tu propio material? Y yo escribí mi propio material. Yo jamás pensé cuando estudié teatro en la Universidad de Puerto Rico y en NYU, que yo iba a escribir una obra de teatro. Yo me gustaba actuar, pensé en dirigir, hice trabajo de producción, pero escribir, así que yo no. Pasa que por esa época, Esmeralda Santiago publica su novela cuando era puertorriqueña, When I Was Puerto Rican, que se convirtió en un hit aquí, ¿verdad? Dentro de la literatura americana, latina de Nueva York y de Estados Unidos. Y entonces yo, todavía pensando como actriz, se me ocurre pedirle los derechos a Esmeralda para yo adaptar la novela, el memoir, no es una novela, es un memoir, y hacerla en teatro, en un unipersonal. Y entonces yo le escribo a Esmeralda y ella me da los derechos. Ella se interesó muchísimo, y sería bien interesante, ¿verdad?, ver esto en teatro. Y entonces me meto yo a la tarea de adaptarlo, y me doy cuenta de que lo disfruto muchísimo, que es retante, pero me gusta. Entonces la adapto, ella aprueba la adaptación y la hacemos, viajo por Estados Unidos con mucho éxito. Y de ahí como que me quedo yo pensando en lo que me había dicho mi amiga, ¿verdad?, de que me tirara a escribir, y digo, pues mira, lo voy a hacer. Lo primero que yo escribí fue una pieza eh, muy autobiográfica sobre la historia de mi papá. Esta pieza es la historia de una familia puertorriqueña que vive la Guerra Civil Española, porque mi papá nació en Puerto Rico, de padre español y madre puertorriqueña, pero cuando mi papá era chiquito, su papá se lo lleva al pueblo de donde es él, en Galicia, España. Y entonces ellos se van, y como a los 2 años mi abuelo se regresa a Puerto Rico y deja a su familia allí. Él dice que regresa a Puerto Rico, porque mi abuelo lo había perdido todo durante el stock market crash de los 20. Y entonces, por eso es que decide llevarse a su familia de nuevo a España, y entonces él decide regresar a Puerto Rico y deja allí a sus hijos, a mitad de los hijos, y a los 2 mayores se los regresa a Puerto Rico con él, y deja a mi abuela, que era la que era puertorriqueña, y a 4 de sus hijos en España, en un pueblito agrícola donde allí olvídate, allí no había, las casas eran de tierra.
mucha pobreza, y entonces a los 2 años de eso explota la Guerra Civil Española. Y entonces mi abuela, la puertorriqueña, con esos 4 hijos, todos nacidos en Puerto Rico, que viven la Guerra Civil Española. Y eso, la pieza trata sobre cómo eso se pasa de generación en generación, el impacto que tiene la Guerra Civil Española en una familia puertorriqueña generaciones después. O sea, ya hay estudios que se han hecho, los estudios que ese trauma tú solo pasas de generación en generación. Pero sabemos que las guerras civiles son terribles. Todas las guerras son terribles, pero las civiles específicamente tienen un impacto en todo esto de familia, que la destrucción es a otro nivel, ¿verdad? Social, a nivel social y de sociedad. Así que esa fue la primera pieza que yo escribí, Agria Tierra Dulce. Lo importante, yo creo que en mi carrera de dramaturgia pasa cuando el Wow Café, que es este grupo de teatro de mujeres que lleva muchísimos años en Nueva York, que siempre han hecho cosas experimentales, son un grupo de dramaturgas feministas, de han salido figuras bien importantes del teatro, establece un festival de Wow Café de latinas. Y entonces en ese momento me invitan a que yo venga y presente una pieza mía de mi autoría. En ese momento yo estaba empezando a escribir 2 piezas que te voy a contar la historia de ellas. Yo fui profesora en Hostos Community College por mucho tiempo. Y entonces un día nosotros estamos hablando, esto sería, es más, me acuerdo perfectamente, fue en el 1999. Mira, ha llovido, como decimos. Y entonces estoy yo dando mi clase, yo era profesora de inglés, ESL, inglés como segundo idioma. Y entonces una estudiante dominicana me dice, profesora, ¿usted sabe que hoy viene a Hostos a hablar Rubén Blades? Y yo le digo, no, yo no sabía eso. Y me dice, ay, profesora, eso va a pasar como en media hora. Y si usted nos pudiera llevar, porque aquí a mí me encantaría ir a escuchar a Rubén Blades. Y yo me quedé como que, Dios mío, porque Rubén Blades fue el ídolo de mi adolescencia. Yo era una fanática, pero empedernida de Rubén. Y nos sentamos y, como siempre, Rubén, que hace su historia, ya habla y es tan elocuente y tan inspirador, ¿verdad? Sobre todo para nosotros los latinos. Y él hace su cuento y toda la cosa, y entonces habla con los estudiantes de Hostos, los estudiantes de Hostos le hablan de sus historias y toda la cosa. Y yo, Dios mío, yo quise levantar la mano y decirle a Rubén, mira Rubén, si tú supieras, yo soy una profesora aquí en Hostos ahora, y que gran parte de mi conciencia social la aprendí de ti desde jovencita por tus canciones. Nena, a la hora de la verdad no me atreví a decir ni pío, me congele. Y la cuestión fue que se acabó el evento y yo no dije nada. Y me voy yo para casa, estoy yo en el tren esperando el número 4 para irme de Hostos, y yo me quedo así como que pensando y digo, Dios mío, ¿cómo será la vida de una persona que se quede obsesionada para el resto de su vida con su ídolo de la adolescencia? Y de ahí surge la pieza Mi última noche con Rubén Blades. Llego yo y como empecé como a cuajarla en mi cabeza, y como a cocinarla en mi cabeza, y entonces como a los 2 días me senté, pero salió de tirón. La pieza yo la escribí así, pero así, de esas cosas que son como magia. Pues me quedo pensando y digo, salió un unipersonal, y yo, sería interesante escribir otro unipersonal que vaya con esto, porque la pieza dura 40 minutos, 40, 45 minutos. Yo, tú sabes, como hacer como 2 piezas juntas que se entrelazan con los temas. Y se me ocurre escribir otro unipersonal sobre mi experiencia de ser profesora, atándolo a que había ocurrido lo de Rubén con mi clase de ESL, de mi experiencia como profesora en Hostos, con esa población en específica. Y entonces ahí desarrollo el personaje de Dilcia, que es una estudiante dominicana de ESL aquí en la ciudad de Nueva York, basado en las experiencias de mis estudiantes. Esos días precisamente yo me había encontrado una compañera mía de Hostos, también profesora de ESL, y me cuenta esta historia de esta estudiante, que de ahí es donde en realidad sale la historia, se origina la historia de la pieza. Esta estudiante que le empieza a llegar tarde y le empieza a faltar.
Y no es hasta que ella la confronta que ella le dice, mire profesora, la realidad es que yo no puedo llegar porque yo tengo que dejar a mi hijo todos los días, un nene de 4 años todos los días cogiendo quimioterapia antes de yo venir a mi clase. Y entonces vengo a la clase, por eso es que estoy llegando tarde, después voy y lo busco y me lo llevo. Una de esas historias, o sea, de la vida de los emigrantes de Nueva York que paran pelo, de su deseo de luchar, de su compromiso. Las piezas viajaron por Estados Unidos, viajaron a Puerto Rico, fueron al Centro de Bellas Artes de Puerto Rico también, y luego han tenido la de Rubén Blades, bueno, y Chichi también, han sido producidas en otros teatros. Y entonces, la próxima pieza que fue bien importante en mi carrera fue Borinquen vive en el barrio. Yo me empecé a interesar muchísimo en la historia del barrio aquí en la ciudad de Nueva York, porque, o sea, siempre tengo una historia de lo que me inspira a escribir. Un director mexicano vino a Nueva York, estamos hablando como en el 2003 por ahí, a hacer un proyecto sobre el Día de los Muertos en el Teatro del Museo del Barrio. Y yo no sé cómo fue que la agarró, encontró mi nombre y él me invita a venir a este proyecto y me dice que si yo puedo escribir algo corto, yo le dije que sí. Y entonces a mí se me ocurre escribir esta pieza bien corta, era una cosa bien corta, como de 5 minutos, pues la quería corta. En una viejita puertorriqueña que entra al teatro por equivocación y de momento se encuentra como en el escenario y ve que están haciendo toda esta pieza y qué sé yo qué. Una cosa bien loca, quedó bien chévere, bien loca, pero bien chévere. Y de ahí me quedo yo con la idea de desarrollar a este personaje más. Me pongo a estudiar yo la historia de la migración puertorriqueña en los años 40. Yo le metí a eso bien duro, bien duro, bien duro. Y de ahí desarrolló la pieza completa Borinquen vive en el barrio. Claro, ahí entran los Young Lords, toda esa historia de lucha. Fue una pieza muy política, porque claro, la historia de la migración puertorriqueña aquí a Nueva York es una historia bien política, de cómo llegan los puertorriqueños, cómo el gobierno de Luis Muñoz Marín, todo eso está en la pieza. Entonces, esta pieza son los 3 puntos de vista del posible estatus de Puerto Rico, independencia, estadidad o quedarnos como estamos, como colonia, desde los 3 diferentes personajes que son parte de esta familia. Por muchos años fui voluntaria de la organización God's Love We Deliver aquí en Nueva York. Y entonces, siempre, los viernes por la mañana, yo sacaba mi mañana para hacer delivery de comida. Y entonces la persona que me llamaba, Pat Costello, siempre hablábamos un poquito, vaya la loca con Puerto Rico y siempre me ponía el día con Puerto Rico. Y un día que me llama, ella me dice, oye, Tere, ¿tuviste el documental anoche de la historia de Antonia Pantoja que dieron por PBS en el Canal 13? Y dije, no. Entonces ella me dice de qué se trata. Y yo, este nombre Antonia Pantoja me sonaba, pero yo en verdad no sabía mucho. Y yo, tú tienes que verlo, pero tú tienes que verlo. Y yo, pues mira, lo voy a ver. Me siento allá a ver el documental y yo quedé loca, como puertorriqueña, de no conocer la historia y el legado de esta mujer, lo que ella hizo aquí en Nueva York. Ella fue la que empezó Aspira, ¿verdad? Que ha sido una organización tan importante. Y ella fue la persona por Aspira que empezó el primer grupo realmente de líderes puertorriqueños que han tenido un impacto en la ciudad de Nueva York. Quiero decir, ya habían habido otros líderes, pero quiero decir que a través de una organización, una cosa organizada, ella logra que jóvenes se envuelvan como puertorriqueños en cambiar la situación de los puertorriqueños aquí en Nueva York. Así que esto fue tan inspirador para mí que dije, concho, yo todavía seguía trabajando en Hostos y entonces digo, sería tan chévere escribir una pieza sobre la vida de esta mujer y el impacto que ella tuvo y que a la vez, tú sabes, esto es tan relevante todavía con nuestros estudiantes en Hostos, inspirarlos, que se conviertan en, que se quieran envolver en sus comunidades, lograr cambios. Y así surge la pieza Chain Reaction. Yo hablo con Félix Matos Rodríguez, Felo, que ahora es el chancellor de CUNY y en ese momento era el presidente de Hostos. Entonces yo le propongo a Felo hacer unos talleres de teatro educativo con los estudiantes que habían visto la pieza y luego crear un componente de servicio, ¿verdad? Dentro de la comunidad de estudiantes de Hostos. Y entonces hicimos el proyecto
Y eso para mí me cambió la vida. Y entonces ahí venimos porque yo decido regresar a Puerto Rico a trabajar. En el verano del 2017 voy a Puerto Rico a estar con mi familia y decido reunirme con un par de personas claves en universidades en Puerto Rico y hablarles de este proyecto. Gente que me había dicho que por gente que yo conocía me decían, mira, háblate con esta persona o esta persona, a ver cómo podemos empezar a ver dónde buscar el dinero para hacerlo o los lugares donde hacer este proyecto. Bueno, entonces me empiezo a reunir allá y me regreso ya como, o sea, uno empieza, bueno, empieza a, poner a preparar una propuesta de qué se va a tratar todo esto. Y en ese septiembre es que pasa el huracán María del 2017. Y entonces estas personas me empiezan a escribir y me empiezan a decir, Tere, después de esto que tú estás proponiendo, Puerto Rico lo necesita más que nunca, porque Puerto Rico, o sea, vamos a tener que reconstruirlo completo. De ahí decido yo con mi esposa hacer las maletas y nos vamos a Puerto Rico a hacer este programa de teatro educativo, se llama Raíces y Acción. Y básicamente el programa lo que hace, nosotros trabajamos en los salones de clase, trabajamos en las escuelas públicas y privadas, donde con los maestros, nosotros hacemos maestros de español y maestros de historia, porque gran parte del programa tiene que ver con identidad. Y entonces lo que hacemos es crear un espacio seguro donde usando el teatro como herramienta de enseñanza, los jóvenes puertorriqueños descubran sus capacidades como agentes de cambio. Todo esto lo hacemos a través de improvisaciones, juegos teatrales. Presentamos una obra corta que yo escribo cada año sobre lo que está pasando actualmente en Puerto Rico y la juventud, el impacto que está teniendo en la juventud. Explico por qué hacemos privadas y públicas, porque al final de la primera parte del programa, que es ir a esas escuelas, en los salones de clase y dar los talleres, se hace un taller de dramaturgia. Entonces lo que yo hago es que unos jóvenes, tanto de escuelas privadas como públicas, rurales, urbanas, y juntos ellos escriben un texto sobre cómo se siente la juventud puertorriqueña, sobre todo lo que está pasando en Puerto Rico. Porque uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como país en Puerto Rico es la división socioeconómica. O sea, es una desconexión tan y tan grande y todos somos puertorriqueños y es por primera vez que estos jóvenes tienen la oportunidad y se dan cuenta, es increíble a través de haciendo teatro que dicen, Dios mío, pero si es que somos los mismos y no lo sabemos y juntos podemos cambiar a Puerto Rico. Estando también en Puerto Rico en estos 3 años, he estado representando al Dramatic Guild of America. Ellos me contactaron porque ellos querían empezar a tener una presencia en Puerto Rico y trabajando con el Dramatic Guild conocí yo a esta dramaturga americana que se fue a vivir a Puerto Rico, se llama Bridget D.U. Davis, y ella conmigo ahora somos la que representamos el Dramatic Guild, y a ella se le ocurre hacer un colectivo de dramaturgos puertorriqueños, y ha sido bien, bien interesante. Empezamos un colectivo, somos 8, tenemos dramaturgos súper importantes en el colectivo como Mirna Casa, Silvia Bofil, tenemos a Kisha Tiquina Burgos, Gil René Rodríguez, Pedro Rodríguez, Dios mío, que no se me quede ninguno, Jorge González, que también él fue el que escribió Vieques, que fue la primera pieza que ganó el concurso que hace de dramaturgia repertorio español todos los años. Así que es un grupo bien, Pedro Rodríguez es un grupo bien sólido de dramaturgos, y hemos empezado este colectivo, así que esto parte de una etapa nueva en mi carrera de dramaturgia, de estar colaborando con otros dramaturgos puertorriqueños, y se nos ha dado una comisión muy importante a través del Breath Project, que es un proyecto que comenzó aquí en Estados Unidos después de lo de lo de Floyd, ¿verdad? De lo del incidente de Floyd y todo este movimiento ahora que hay en el teatro americano de querer crear un teatro mucho más inclusivo, porque sabemos que el teatro aquí es blanquísimo. Y como parte de todo esto, y bien importante, y con esto voy a terminar, me ha motivado a toda esta cosa del teatro, de la cuestión de la inclusividad en el teatro americano, se escribió un documento que se llama
We See You White American Theater. Y ese documento me llegó a mí inmediatamente y yo lo leí de principio a fin, desde lo que se estaba pidiendo de los teatreros negros, latinos, de color, ¿verdad? BIPOC. Y yo me di cuenta que había de todo, desde el maquillaje, la cuestión de respetar la tierra donde nacieron indígenas, todo esto, pero el lenguaje no se mencionaba. Y yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Como parte de la inclusión, tienen que darle más oportunidades a los dramaturgos que escriben en otros idiomas. Y entonces me ha motivado a organizar a los dramaturgos que escribimos en español en los Estados Unidos a través del Dramatic Skill, y ellos tienen mucho interés. Yo empecé a organizar gente aquí en Nueva York, obviamente en Puerto Rico pues es obvio porque se escribe en español, ¿verdad? Así que es una cosa que me tiene bien entusiasmada, y ver si podemos ser también un modelo para que también sea lo que escriben en todos los otros idiomas, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a tener un teatro inclusivo en los Estados Unidos si no queremos escuchar la voz de gente en esos idiomas? Hay obras de teatro que tú las tienes que escribir. O sea, hay cosas que tú no las puedes poner en otro idioma, tú las tienes que escribir en el idioma, ¿verdad? Como esos personajes hablan. Así que eso también me tiene bien entusiasmada. Así que estoy haciendo un poquito de todo.